Literatura les da la más cordial bienvenida al ciclo La Primera Raíz. Esta noche nos acompaña Mardonio Carballo y Verónica Ortiz. Les pedimos por favor que mantengan sus teléfonos celulares apagados con silencio. Les vamos a agradecer mucho. Y cedo la palabra a Juan Gregorio Regino, director de Desarrollo Intercultural de la Dirección General de Culturas Populares. Un aplauso para él, por favor. Bueno, tindahan ngayon. Kaya nga sama nga kikichok ke kiman nga kichok ke si king de kinyawan que contaría en su taxi de joder. Ese da un mensaje en lengua mazateca. Lo que nos escucha. Que ese da un mensaje en lengua mazateca, que es mi lengua materna. Esta actividad, la primera raíz, como le hemos denominado, y que venimos trabajando de manera conjunta entre la Dirección General de Culturas Populares y el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de la Coordinación de Literatura, empezó en el año 2011. Lo hacíamos en la Capilla Alfonsina. Después de ahí abrimos el ciclo aquí en la sala Ramos Boar. Creo que esporádicamente tuvimos alguna participación en el 11. Y bueno, se ha mantenido como un espacio permanente, donde una vez por mes tenemos como invitado una lengua indígena, un académico, un crítico especialista que acompaña, digamos, estas lecturas, estos encuentros. Es la posibilidad, así como desde dentro de las comunidades estamos trabajando la lengua indígena, la tradición literaria, la oralitura, también hacia afuera. Creo que es muy importante que en un país multicultural, multilingüe, haya, digamos, el fomento de ese tipo de acciones. Actividades que fomenten el diálogo hacia adentro, en lo que llamaríamos lo intracultural, ¿no? Lo que se da al interior de cada comunidad lingüística, que de alguna forma Mardonio es parte de esa tradición, ¿no? Porque lo que se construye también se reflexiona, y eso también es de los aspectos más importantes, que lo que se está escribiendo, que lo que se está grabando, también llegue a la comunidad, también pueda ser motivo de análisis, motivo de reflexión y motivo de reivindicación también, ¿no? Como nosotros sabemos, en las comunidades indígenas también ha habido un proceso de debilitamiento de las lenguas indígenas, producto de un proceso colonial. Esto ha mermado el desarrollo de las lenguas. Entonces es importante que haya esa recuperación de la lengua, de la voz, de la palabra de los pueblos, no, y solamente a través del lenguaje, a través de este tipo de lenguaje literario. Creo que es una buena manera de comunicar y de propiciar, de provocar esa reflexión al interior de los pueblos. Pero también tenemos la obligación de hacerlo hacia afuera, ¿no? Porque estamos hablando de una nación multicultural donde también hay que tener esos puentes de comunicación que hay entre lo indígena y lo no indígena. Entonces la poesía también sirve haciendo un recurso importante para eso. Este tipo de actividades en estos espacios creo que también es fundamental irlos descentralizando, ir abriendo para darle cabida a las lenguas indígenas. Es decir, es la forma de propiciar este diálogo intercultural entre lo indígena y lo no indígena. Y aquí, digamos, creo que Mardonio ha sido pilar en esta experiencia, no solamente desde el trabajo poético, no solamente desde el trabajo literario, sino también en los medios. Creo que si algo tenemos que hacer en este país es interculturalizar las políticas, las instituciones, los medios. Creo que lo viene haciendo de manera muy precisa, muy acertada, y creo que de verdad es un honor que él esté acompañando este ciclo. Con él estamos reinaugurando este ciclo en este año, y creo que pues no podía ser de la mejor manera. Entonces, muchas gracias, Mardonio. Yo a Mardonio lo conocí en su carrera de actor, en sus inicios. Él
empeñado en la actuación, y sigue empeñado en eso. Pero ahora ha incorporado otro tipo de actividades tan importantes y también pues que los hace, ¿no? Creo que también eso es un ejemplo para mucha gente lo que él viene haciendo, y creo que ahora vamos a ver un poco tal vez la parte literaria, ¿no? Que es un campo también enorme de trabajo que ahí se abre. Bueno, ahora incluso como editor no solamente escribe, no solamente publica, sino que también ahora, ante la ausencia, esto que decía, ante políticas culturales, digamos, que no están atendiendo del todo o de manera completa, de manera contundente la diversidad, los propios autores o los propios están retomando ese papel y decir, aquí estamos y vamos a hacer esto, que a lo mejor no se está haciendo del todo de manera muy eficaz y de manera tal vez muy eficiente en las instituciones, ¿no? Bueno, nosotros en Cultura Popular llevamos años tratando de acompañar este proceso, y también, bueno, nos da mucho gusto que de manera individual, de manera personal o de manera independiente haya ese tipo de iniciativas. Seguramente también, bueno, nos vas a comentar algo de tu experiencia en este sentido. Y está con nosotros también, agradezco mucho la presencia de Verónica Ortiz. Yo creo que acompañar este ciclo, acompañar estas propuestas por gente prestigiada en su trabajo como tú, alienta, le da mucha fuerza, fortalece el trabajo de los escritores indígenas y contribuye a sensibilizar a la población de la importancia de nuestras lenguas, de la importancia de nuestras culturas, y bueno, a través de tu pluma, a través de los medios que tú tienes contacto, pues esto también va a contribuir a que se socialice este proyecto, a que se haga extensiva la información sobre lo que está pasando aquí, sobre lo que está pasando en Bellas Artes, porque creo que también eso es algo inédito, y eso es algo que también a la Coordinación de Literatura de Bellas Artes tenemos también que agradecer de estar junto con tratando de abrir los espacios y mantenerlos, ¿no? Entonces creo que es un esfuerzo que vale la pena, ¿no? Y creo que en ese sentido siempre hemos venido de la mano con la Coordinación de Literatura, y yo creo que pues merecen también todo nuestro reconocimiento, porque pues no es una tarea sencilla, digamos, mantener el espacio en un lugar, digamos, como esta, ¿no? Entonces, la verdad que es algo inédito y tiene mucho mérito lo que se está haciendo. Así también tiene mucho mérito la presencia de ustedes que nos acompañen, porque eso hace que el evento se mantenga. Y afortunadamente cada vez que lo hemos convocado siempre tenemos público joven, también eso también hay que destacar mucho, que los jóvenes están interesando mucho en este tipo de propuestas, ¿no? Lo cual se agradece mucho, pero bueno, yo creo que ya hablé demasiado y la idea es que hablen ellos dos. Entonces le voy a ceder el micrófono a Verónica Ortiz para que ya establezcan este diálogo, esta comunicación. Le cedo el micrófono a ellos. Yo de mí voy a decir solo una cosa, que yo empiezo hace muchos años, en los 80, ahí trabajo también, en el Instituto Nacional Indigenista, cuando el tema era una moda. No sé, tú eras muy joven, pero en los 80 este asunto era una moda, antropología, bueno, era toda una moda. Había grandes estudiosos del asunto, se hicieron grandes encuentros aquí, yo veo un promedio de edades de 30 años, o sea que en los 80 pues ustedes eran extraordinariamente jóvenes, algunos no habían nacido, pero yo ya estaba ahí en el asunto del indigenismo, y recuerdo que trajimos algunos festivales de música y danza indígena a todas las plazas de música a la que íbamos a sacar de sus espacios y a estudiar su danza, su música, sus ropas, sus trajes, porque se estaba perdiendo. Pero por desgracia, luego se perdió mucho eso. Y yo creo que de verdad yo te lo quiero agradecer, así quiero empezar. Mardonio Carballo, se me enchina el cuero, Mardonio Carballo ha sido de las gentes que ha entendido
porque lleva en la sangre lo que hay que llevar para entender esto, ha entendido muy bien que es muy importante, a través de ahora la forma moderna de comunicarnos, a través de los medios de comunicación, pero también de Facebook, de Twitter, de en fin, todas las posibilidades, ahora en radio, por internet, con nosotros en Código DF, la posibilidad de mantenerse y mantener vigente y actual este asunto de lo que es el indígena actual. Yo ya no diría tanto esta historia prehispánica de la que todos seguimos abrevando, sino este indígena hoy actual, qué está pasando con ellos. Y eso es algo que de verdad hay que agradecerle muchísimo a Mardonio, con sentido del humor, con música, con poesía, pero nos está regalando eso. Pero yo te preguntaría, ¿cómo te ves tú, Mardonio? Porque creo que por ahí un funcionario te preguntó el otro día que si tú eras indígena y que por qué el indigenismo. Entonces nos encantaría que nos dijeras. Tlaxcamati Juan Gregorio, Tlaxcamati Vero, Tlaoli Tlazotla, Nani Moría, Mátimo Yorpaquican, Portanijan, Timo Sentilian, Pampa Tiguelin, Timo Camahuisen, Tiguelin, Timo Sanilosen, Nani Moría, Teman, Noche de Chilian, Onca, Meaki, Masewalme, Nani Moría, Ashakan, Kineki, Nelia, Neki, Kikakis, Tlen, Techilisen, no pa Seyomen, no pa Seyomen Tuinimen, Tlen Tlahtoan, Seyo Totlactol, Tlen Kimachilian, Juan, Ki Istoan, Seyo Tlaltacli. ¿Qué estoy diciendo? Que bueno, en primer lugar agradezco a Juan Gregorio, agradezco a Bellas Artes, agradezco, digamos, como toda la parte de las instituciones que nos permiten estar aquí. En segundo lugar, agradezco a Vero y le decía que la quiero mucho, y la quiero mucho porque un día yo estaba en el estacionamiento del Canal 22, me llegó una llamada y me dijo: yo soy Vero Ortiz, seguramente tú no me conoces. Y yo le dije: sí, claro que te conozco, porque cuando yo tenía 20 años, tú hacías un programa en el Canal 11 que se llamaba Diálogos en Confianza y taller de sexualidad. Seguramente algunos, los más grandes, cronológicamente hablando, sabrán a qué me refiero. Un programa que hablaba sobre sexualidad, la diversidad sexual, el cuerpo, el erotismo, en televisión pública a las 11 de la mañana, Dios mío, 10, 11 de la mañana, yo decía, es una gloria. Y un día Vero me llamó y me dijo que si me quería integrar a un equipo, a una pléyade de comunicadores de una radio que estaba en ciernes, que se llamaba Código DF. Y a partir de eso comenzamos a colaborar. La idea en un principio era hablar de los pueblos indígenas en la Ciudad de México, una ciudad como la que estamos viviendo, como la que habitamos. Me parece que tendría que tener una importancia suma el asunto de la diversidad. Es decir, vamos por la calle y jamás encontramos un letrero, ya no digamos en náhuatl, que sería como la lengua natural en el centro del país, ¿no? La Ciudad de México tiene casi en su territorio, en su corpus diverso, plural, a pesar de la Ciudad de México, a pesar de las políticas públicas en torno de los pueblos indígenas en la Ciudad de México, tiene un corpus importante de pueblos indígenas. Me atrevería a decir que la Ciudad de México es la ciudad con más diversidad cultural, pero no hay políticas públicas que nos den cuenta de esa diversidad. Bueno, punto. Un día me llama, me dice: entrémosle. Yo le digo que sí. Ese programa acaba de cumplir 4 años y cachito, que se llama Ombligo de Tierra, que sucede por www.códigodf.cultura.gov.mx, algo así, es muy largo. Google, Código DF, radio y ayer. Bueno, el asunto es que hicimos el Ombligo de Tierra, ¿no? Que tiene un epígrafe en el título que dice: ¿dónde está enterrada tu raíz?
Me parece importante que la gente se sitúe en su raíz. ¿Dónde está enterrada su raíz? Me parece que tendría que ser la gran pregunta para México, ¿no? México es un país que camina de a poquito, porque básicamente olvida una pierna, es decir, olvida la parte de los pueblos indígenas. Se avergüenza de su parte indígena, luego entonces es mucho más fácil caminar si uno tiene dos piernas. Si tiene uno, pues uno va de poquito. Y tal cual, ¿no? Tiene menos equilibrio, avanza menos rápido, en fin. Me invitó Vero a eso. Ahí estamos. Me parece que lo que tendríamos que decir con respecto de lo que decías, Juan, ¿no? Al final de cuentas, me parece que algo bien importante de los pueblos indígenas, de la oralitura, como lo mencionabas, o de la escritura en lenguas indígenas, tiene que ver básicamente con la conjunción. La mayoría de los pueblos indígenas, en lugar de separar las artes o las distintas artes, o las artes como las concebimos desde Occidente, en lugar de separar, los pueblos indígenas unen. No hay comida sin fiesta, no hay fiesta sin danza, no hay danza sin rito, no hay rito sin maíz, no hay maíz sin música, no, en fin, sin fuego, sin el rito del fuego, sin... Yo recuerdo cuando yo era niño, mi papá hacía piloncillo, hacíamos piloncillo, porque uno trabaja desde que es niño ahí, ¿no? Y lo primero que se hacía eran dos cosas. Era uno, hacer un tlamanali, que es una ofrenda a la tierra, básicamente porque la zafra es un oficio muy peligroso. La zafra deja mutilados por todos lados, pues, ¿no? Un día cortas una caña y puta, no sabes vaya, pues no sabes si la caña está dura, no sabes, etcétera, etcétera, y puede devenir en una mutilación de un miembro, ¿no? Entonces lo que hacíamos era un tlamanali, una ofrenda a la tierra. Pero cuando ya comenzábamos a hacer el asunto de la molienda frente al fuego, nos juntábamos solo la familia a hacer una ofrenda al fuego, porque también el fuego es un asunto de peligro, pues, ¿no? Yo creo que en este asunto que hablaba Juan Gregorio de desacralizar, me parece que el asunto del fuego no es una adoración al fuego per se, es un respeto al fuego a sabiendas de lo que puede provocar, ¿no? Y bueno, es un poco lo que con el tiempo hemos intentado ver llevar a los medios de comunicación. Otra forma de entender la vida, otra forma de entender el mundo. Yo sé que esto puede sonar demagogísimo, porque uno escucha el texto de León Portilla y sí, cuando muere una lengua, las estrellas son una... Está chingón, ¿no? Está padre. Pero ¿quién nos explica eso? ¿No? Porque en la metáfora cabe todo. ¿Quién se atreve a explicarnos ese otro mundo sin demagogias, sin romances, sin folclore, sin estereotipación? Y me parece que el asunto de llegar a los medios de comunicación, y no es porque yo lo haga, me parece que hay una pléyade importante de gente que, si bien no está con Carmen Aristegui, o no está en el 22, o no está en Código DF, no quiere y no implica que no estén haciendo cosas. Es decir, Juan Gregorio dice una cosa, habla de ti como puente, o habla de los puentes necesarios, y a mí me parece que sí es importante. Hoy es Mardonio Carballo, espero que hagas escuela. Yo nunca he creído en los seres únicos que hacen algo. Ojalá hubiera muchas Carmenes Aristegui, ojalá vengan más Mardonios Carballo, en mujeres, en hombres, porque ese puente que tú que estableces entre lo que es el mundo y la vida indígena actual, nos permite adentrarnos. Yo voy a poner el ejemplo del último programa. A mí me toca mucho los seris, yo soy de Sonora, y tengo una tatarabuela seri. O sea, algo hay ahí, ¿dónde está su raíz? ¿No? Bueno, pues estamos en México, pues alguna raíz debemos tener por ahí. Que fíjate, voy a hacer un par de prometo no abusar. Yo siempre digo que cuando uno quiere buscar sus raíces, busca afanosamente el punto 0,0000001% de sangre europea. Siempre, claro, mis antepasados eran italianos, claro, llegaron de no sé dónde. Pero si uno busca
en su árbol genealógico, 2 generaciones, amigos, 2 generaciones, está su abuelo o su abuela que hablaba lengua indígena. Vieron el programa seguramente en el 22 sobre los series y a mí me llamó mucho la atención, yo tengo rato de no ir, aunque estoy escribiendo un largo poema sobre los series, sobre las canastas, sobre todas estas maravillas, bueno, y las cosas. Y él habla, vemos a un grupo de indígenas que está haciendo rock, pero con la lengua seri. Y además con el ritmo y la tradición, y entonces resulta que ahí se mezcla. Entonces yo siento que tú todo el tiempo estás haciendo eso. Nos permites acercarnos, pero de la manera más amable, con la palabra, con la poesía, también con la denuncia. Me parece fundamental que no se pierda y que no pierdas eso. Porque eso es lo que nos permite entender finalmente lo que realmente está pasando con este otro México que te digo, por desgracia, y tú lo mencionaste muy bien, Juan Gregorio, no lo estamos viendo en todos los espacios que deberíamos verlo, pero ahí están. Al contrario, yo creo que cada vez más vigentes y cada vez con más necesidad de que no solo los volteemos a ver y los entendamos, sino que seamos uno solo, pues, que los abracemos. Y eso es lo que tú estás haciendo. No sé tú cómo lo vives. Yo soy un puente, sí. Y la palabra puente siempre me ha parecido una palabra fundamental. Ser un puente donde cruzan los unos y los otros. Un puente sirve para cruzar, pero también para ser pisado. No crean que tampoco tengo un montón de compas que se enojan conmigo porque dicen, como dicen mis amigos, tú ya ni en gracia. No. Pero no es que yo quiera, o sea, me parece que los medios de comunicación funcionan así, pues son como una especie de caníbal que si te atontas, pues te consume, ¿no? Me parece que, pero yo sí creo en la palabra puente, porque si nos vamos a la metáfora de que todos somos unas islas, seres humanos como islas, al final de cuentas, si no logramos establecer los puntos de encuentro de comunicación, seguiremos siendo islas. Y qué aburrido ser una isla, aunque la verdad que apacible ser una isla, ¿no? Porque al final de cuentas la isla no se compromete más que con su litoral y con el agua. Pero me parece que lo que habría que trabajar, sobre todo en un México como el que mencionas, como el que mencionamos, Vero, Juan, ustedes, México es un país en el cual se hablan muchísimas lenguas. Seguramente, no les voy a echar el choro, están aquí seguramente porque saben de eso, ¿no? Pero yo me pregunto, si los medios de comunicación nos dieran esa oportunidad de tener los universos sonoros que implica ser México, si encendiésemos la W Radio, que por cierto, Gaby Bargen le pide una disculpa, que ahora es la amante directora de W Radio, porque sucedió algo por ahí con Joanny Sánchez, la bloguera, y el Papa. Bueno, ya saben, los medios de comunicación no tienen palabra de honor, pero bueno, les manda pedir una disculpa. Pero bueno, imagínense que ustedes sintonicen el 96.9 y escuchen música en Huirrárica, le pasen al 92.1 y escuchen una cumbia en Tzotzil, le pasen al no sé quién, y una cosa en español, y en no sé qué, un debate en no sé cuántas lenguas. Elisa Ramírez Castañeda, en su libro El fin de los Montió, dice una cosa espectacular que nos da cuenta de cómo, o de las cosas que nos estamos perdiendo al momento de no tomar en cuenta las otras sonoridades, yo digo las otras formas de ser mexicano. Porque si ya nos jodieron y dijeron que esto es México e instituyeron un escudo, una bandera, casi una lengua, casi una religión, bueno, pues vayámonos ahora que ya logramos instituirnos como Estado, como un país, bueno, vayámonos entonces ahora a mirarnos en la diferencia, ¿no? Elisa Ramírez dice en su libro El fin de los Montió que da cuenta de los ticot, es decir, de los guaves, es decir, de ahí donde Mexiquito hace cintura, es decir, en el Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca, en los 70, dice que va con su informante por la playa y ella se detiene. La mar, las olas del mar han traído a la playa una estrella de mar. Ella le dice a su informante, ya sabes, homosexual, una estrella de mar.
Y el informante le dice, estás pendeja, es un guarache de pájaro. O sea, nada más para que, o sea, nos demos cuenta, elementos distintos: estrella de mar, guarache de pájaro, agua y viento. Es decir, de eso nos estamos perdiendo. De eso, sí, de eso. De eso es lo que está compuesto México. Otras formas de comprender, es decir, cómo el agua puede ser viento en otra lengua. ¿Ves? Hay entonces esa diferencia entre un escritor indígena y un escritor no indígena. Y como tú, o sea, de aquí a que yo vuelva a tomar la palabra, que además todo lo que dices es importante, no puede uno pararlo. De una vez te pregunto si por eso, porque hay esa diferencia, estás planteando un editorial para la lengua indígena, para los escritores y escritoras indígenas. Bueno, estamos planteando una editorial que se llama ya Amoch. Las plumas de la serpiente es el primer trabajo que publicamos bajo ese sello editorial. La respuesta, les voy a contar lo que sucedió cuando hicimos Xolo con Pluralia Ediciones, que no está mi editor ahora aquí, pero que es un gran tipo. Ellos hacen libros para la SEP. La SEP compra al año determinado número de ejemplares de libros en lenguas indígenas, y bueno, las editoriales viven bien, los escritores no. Así es el negocio del libro, pues, o sea, no, y mi editor es un tipo justo, que me da mi 10% respectivo, o sea, es decir, se queda con el 90%, pero bueno, eso es por contrato y así son las editoriales. No estoy hablando más de la editorial anterior, así son. De 1000 ejemplares te dan tus 10 libros, ¿no? O sea, que repartes de tu familia, y bueno, y por fortuna a mi familia le vale un poco gorro lo que yo hago, lo cual es increíble, porque siempre habrá que tocar piso y madera y no volarte demasiado, que eso me parece fundamental. Y bueno, pero también cuando empezamos a hacer la promoción, nos íbamos, Rodrigo Lovera, que ahí está, con Adriana Bernal, con Mari Carmen, ese es el equipo que ahora se aglutina alrededor de Amoch. Íbamos a las librerías y le decíamos, oiga, queremos saber del libro de Mardonio Carballo, El Xolo. Mardonio Carballo me suena, ok. Xolo, ¿qué es el Xolo? Es un libro de lenguas indígenas. Ah, debe estar en la sección de niños o en la sección de antropología. Y entonces ya le decimos, es que, oiga, yo soy Mardonio Carballo, yo soy el autor del libro. Y cuando digo, huele mi flor, chúpala un poquito, bebe de su agua, deja, dame un pellizco, no le estoy dando un mensaje a mi niño. Entonces, creo que está errada la sección. Luego entonces decía, ¿qué le parece si vengo a hablar con sus libreros? Para hablar de la literatura en lenguas indígenas, de lo que está ocurriendo ahora. Es decir, para que se le quite el sentido naif de la literatura indígena, ¿no? Resulta que para los libreros y las librerías lo indígena es niño. En ese lugar nos ponen, somos niños, no nos dan la mayoría, no nos otorgan la mayoría de edad. Luego entonces me hice un periplo por todas las librerías de la Ciudad de México, hablando con los libreros, hablando con los gerentes, hablando con no sé qué, etcétera, etcétera, y logramos primero vencer la resistencia de vender un libro en lenguas indígenas. Es decir, estamos hablando de una cosa muy cabrona. O sea, si las instituciones dicen, yo te voy a editar un libro, lo voy a llevar a las bibliotecas de aula, los voy a llevar a no sé dónde, no se preocupan por promovernos. Tampoco las editoriales independientes que hacen libros para las instituciones, tampoco los promueven. Luego, cuando uno intenta colocarse como un escritor en lenguas indígenas en el mercado, intentar competir con las últimas novedades, resulta que te mandan al lugar de niños o al lugar de antropología. Luego entonces vienen, y me parece que ese es un trabajo pendientísimo, ir a hablar con los libreros y decirle que la literatura en lenguas indígenas no necesariamente es para niños, ni necesariamente es el Popol Vuh, ¿no? También. Pero ¿cuáles son los temas actuales que está tratando la literatura indígena? Yo creo que, preguntabas hace rato si la diferencia, yo creo que sí hay una diferencia
El escritor en lenguas indígenas me parece que sí está preocupado. Es decir, no es lo mismo Mario Bellatín, que es el libro peruano de los muertos. O sea, le vale madre si hay gente que se identifique con eso, porque no hay cosas que ganar ahí. Es decir, la literatura en español ya tiene un lugar. Nosotros no, nosotros tenemos que pelear por ganarnos un lugar en la industria del libro, en nuestro propio país, ¿no? Y tenemos que pelear por eso, y básicamente es, o sea, pues sí hay diferencia. Los escritores en lenguas indígenas sí tenemos un discurso ideológico, sí tenemos un discurso político, sí tenemos un discurso social, y me parece que si no lo tenemos, me parece que estamos errando, me parece que lo debemos hacer. Es decir, decías, y pero en realidad, hace rato que decía que el asunto poético, periodístico, social, en realidad un día yo llegué a Código DF, que voy todos los lunes allá, y me dijo, cabrón, vuelves a hacer una cosa de poesía en las plumas de la serpiente, te voy a partir la madre. Así habla ella, ¿eh? O sea, vayamos siendo claros. Y en español, por desgracia. En español. Porque en náhuatl es mucho más suave decirlo en náhuatl. No lo voy a decir, pero me dijo, cabrón, es un espacio con Aristegui, no chingues, no hables, o sea, habla de poesía, o que el discurso poético está intrínseco en lo que estás diciendo, pero ese espacio es un espacio privilegiado donde tienes que denunciar. O sea, sí hay una diferencia entre los escritores en lenguas indígenas y los que no. Volviendo a Amoch, vamos a intentar publicar libros en lenguas indígenas. Nuestro siguiente libro va a ser un libro erótico. Eso, bravo. Porque los niños cogemos, ¿eh? No con él, pero me consta. No solo estamos viendo el pajarito y la flor. No. Vemos el pajarito y vemos la flor. También, pero en otros sentidos. O sea, eso es lo que vamos a intentar hacer con Oye, Amoch. pero tú no estás tratando erotismo en Código DF y ahí sí te lo voy a reprobar. Ya tenemos bronca. Ya tenemos Sí, bronca. porque qué barbaridad. Yo también creo que eso es lo que está faltando. Yo celebro, no tienes idea de cómo y de cuánto, el que venga este editorial con nuevos escritores, nuevas escritoras, y no digo de edades, digo nuevos porque no los conocemos. Nuevos y que nos vengan a hablar del erotismo y que nos vengan a hablar de las costumbres y que nos vengan a hablar de que una estrella puede ser un guarache. Por favor, o sea, que nos den, a veces el idioma ya se gastó, está muy gastado y siento que esto es renovar, que es híjole, es como es agua fresca, yo vuelvo a agradecerte, súper agradezco que lo estés haciendo y que lo estés intentando. Pregunto, indígenas de México, habrá muchísimos que están escribiendo, tú nos has descubierto una cantidad ahí en Código, pero también en otros espacios, de gente que está escribiendo en indígena y que además es bilingüe, porque ahí también nos tienen que ir preparando, no podemos solo escuchar la lengua, aunque casi la entendemos, hay un ritmo, hay una cadencia que es maravillosa, además en cada uno, el cuchiteco, la diferencia del cuchiteco al náhuatl, en fin, pero sí necesitamos entender, sí necesitamos lo bilingüe, el español y la lengua que se escoja, pero al mismo tiempo pregunto, además de concitar a todos estos escritores y escritoras mexicanos, van a venir de otros países, porque eso sería una maravilla. No creo que exista una editorial parecida en otra parte del mundo. Si la hay, me disculpo, a lo mejor en Brasil, pero no lo creo. Pues de momento no lo hemos pensado, la verdad. No encuentro internacional. Lo que sí vamos a hacer o lo que queremos hacer, es formar cuadros. Cada uno de los escritores que publiquemos en Amoch hará o tutoriará a dos de sus escritores favoritos, y después esos son los que vamos a publicar. Mira, empecemos por México, ¿no? Empecemos por México y después veremos qué sucede. A mí me parece importantísimo, la verdad, me parece que tenemos... Yo digo que ante lo adverso que es México ahora,
ante lo diverso que es México, por fortuna, tenemos una gran oportunidad. Es decir, llegamos al 2003 con 64 lenguas indígenas vivas. Es decir, el propio Estado mexicano, el propio Vasconcelos, vayámonos también por nombres, ¿no?, quisieron matar a las lenguas indígenas. Quisieron, como ya les decía, construir un país a base de una lengua, a base de un escudo, a base de una bandera. Por fortuna, le salió el tiro por la culata. Y básicamente porque, yo insisto, si hay pueblos en los cuales, o de los cuales, hay que aprender algo de cómo se resiste, señoras y señores, esos son los pueblos indios. Es decir, 2013, con la historia a cuestas, con la historia en contra, con las instituciones en contra, con el racismo en contra, con la discriminación en contra, que ni toque nani yolpaki, pampani cantimosentilla. Es decir, puedo sentarme aquí y decirles esto que les estoy diciendo. Eso quiere decir que algo hicimos bien, ¿eh? Y si nos vamos a ver la debacle de lo que es ese imaginario llamado México, me parece que sí necesitan una ayudadita. Pero están las instituciones hoy, el PRI en el poder, preparado para darle el espacio a los indígenas. Yo no lo veo ni lo veo. No, pero los indígenas existimos a pesar del Estado. Desde luego, pero hay instituciones, ¿ves instituciones? ¿Hay un Estado que pueda Yo creo que sí. tomar esto? Yo creo que básicamente el que estemos aquí es una señal, ¿no? Uno. Me parece que ¿se acuerdan de ese chiste que hacía? ¿Cómo se llama este compadre? No me acuerdo. Y el chiste y no se acuerda. Pero es que decía, hay quien se presenta en el blanquita, hay quien se presenta en el blanquita y otros que se presentan en el blanquita, ¿no? Palacio de Bellas Artes, ¿no? Alcaraz, un teatrero. Y yo creo que el que estemos en el blanquito dice muchas cosas, pues. Dice que estemos bien, que estamos bien, que estamos intentándolo. Que ustedes estén aquí y que en verdad es maravilloso ver tantas personas, nos dice algo. Yo creo, fíjense, les voy a platicar. Un día hice un hashtag. ¿Saben lo que es un hashtag en Twitter? ¿Sí? Bueno, un hashtag es una etiqueta. Le pones gato, signo de gato, y pones la palabra, es decir, gato, mamá. Entonces te va a llevar a todos los que estén hablando de mamá. Es una etiqueta en Twitter, ¿no? Yo hice un hashtag que se llama náhuatl necesario y que básicamente es un dulcecito, ¿no? Es decir, pepena. ¿Qué quiere decir pepenador, no? Bueno, viene de pepena. Pepena viene de recoger, pero de recoger con seleccionando, ¿no? Entonces, náhuatl necesario, lo etiquetaba. El día que comencé eso, de 300 followers, ¿saben cómo funciona el Twitter? Subí a 1500 en 2 horas. Yo creo que hay una nueva generación de gente que está interesada en saber qué pasa con los pueblos indígenas, porque básicamente está buscando asideros de identidad. México ya no nos llena, la palabra México ya no es suficiente. Estamos buscando dónde fincar raíces. Y hay una nueva generación. Yo sí creo que hay una nueva generación que después de la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional buscó otra manera de dignificar su ser indígena y otra manera de dignificar su ser mexicano. ¿Me parece? Una pertenencia, yo creo que sí estamos buscando. Es curioso, hablas de Twitter y luego pasas a esto que estás diciendo, y yo pienso que está totalmente pegado, porque la comunicación entre los indígenas es fundamental. Es probable que se pierdan, bueno, lo escrito es complicado mantenerlo, sin embargo la oralidad, la comunicación es de generación en generación, y tú es lo que estás haciendo. Y entiendo lo que dices cuando propone la tutoría, porque uno a veces
pasa el tiempo y se cansa y quiere ver otras manos y otras voces, y es lo que siento que va a pasar con este editorial, que vas lo a bonito, pasar, yo creo que lo bonito de cualquier lucha es que uno no sea necesario. O sea, toda lucha tiene que estar destinada a morir. Es decir, si muere, si no hacemos falta, quiere decir que lo logramos, ¿no? Es decir, toda lucha tiene que estar destinada a morir. Y eso me parece, para los que quieren convertirse en el político flamante en turno de una lucha en ciernes, le tiene que quedar claro. Toda lucha tiene que estar destinada a la muerte. Si eso sucede, quiere decir que lo logramos, ¿no? Dos preguntas que se quedaron ahí. La diferencia entre un escritor indígena y uno que no lo es, y la literatura indígena, ¿qué temas está tratando? Yo creo que, bueno, yo creo que básicamente la diferencia es que el escritor, además de escribir, además de traducirse, porque esa es otra que tendríamos, que otro escritor que solo hable castellano en México se atreve a traducirse al inglés. Nadie. Ningún escritor de habla castellana se traduce al inglés. Busca al perenganito, que es el traductor de no sé quién, pero no se atreve a hacer su propia traducción al inglés. Los únicos que hacemos traducción de nuestros poemas somos los indios. Y eso me lleva a decir otra cosa, Los más desarrollados intelectualmente en los terrenos lingüísticos en México somos los indios. Somos los únicos que, obligados por las circunstancias, tenemos que aprender español y hablamos los lenguas desde el principio. Esa es un poco la diferencia. Me parece que los temas, yo creo que son variopintos. Por fortuna, me parece que se está empezando a hablar del deseo. Porque yo digo que a los indios nos quitan maldad. Ayúdame, Rodrigo, te lo he dicho 1000 veces. Responsabilidad. Nos quitan maldad, nos quitan deseo, nos quitan responsabilidad. No todos los indios son buenos. Por favor, los hijos de la chingada. ¿No? O sea, deseo, el deseo, el motor, el cuerpo, maldad. Ay, todos los indios son buenos. Yo les puedo dar ejemplos muy claros. Y nos quitan responsabilidad. En esa medida, me parece que nos anula. Porque siempre vas a seguir siendo un menor de edad que no puede tomar decisiones posibles. Me parece que los temas son distintos, pero me parece que se está hablando del deseo, que me parece una cosa importante. Y si no, revisemos la historia de la poesía universal y ahí te vas a dar cuenta cuánta gente habla del deseo, ¿no? A ver, tengo una inquietud, que es normalizar. Esa sería la intención, volver algo normal, escuchar, oír, comprar un libro que tiene una parte normal, o no normalizar, no volver normal, que somos iguales, somos seres humanos. ¿Cómo cuál sería el destino de esto? Yo digo que hacer lo necesario. Okay. O sea, es decir, seguramente cuando es en algún momento utópico de la historia, cuando ya tú puedas decidir entre comprar el último libro de Briseida Cuevas o el último mamotreto de Murakami, ya estaremos en igualdad de circunstancias. Hay que hacer lo necesario, es decir, hablemos en lenguas indígenas, hablemos de la literatura de lenguas indígenas, hablemos de los otros Méxicos. Recordemos cada vez que hablemos de México, que México somos muchas personas, muchas formas de pensar, muchos rostros, muchas posibilidades, ¿no? Hagamos lo necesario, hagamos lo normal, hagamos lo habitual. ¿Por qué no hablar, como decía, del último libro de Juan Gregorio Regino, ¿no? Es decir, que la gente estuviera necesariamente ansiosa esperando el último libro de Juan Gregorio, al mismo tiempo y a la par que está esperando el nuevo libro de Eduardo Lizalde. ¿Por qué no? Pero se me ocurre también que ¿por qué no en las columnas políticas y en las editoriales? México. O sea, y en todos los temas. ¿Por qué solo de repente en la cultura? ¿Por qué en la cultura nada más? Qué miedo, ¿no?
¿Qué miedo a que hablen y a que Sí, digan? porque acabas de tocar un tema muy importante, porque es la cultura, porque la cultura no hace daño. Porque la cultura, es decir, lo que entendemos como cultura en el que han circunscrito a los pueblos indígenas no hace daño, es la poesía. Pero déjenme decirles, ¿por qué la poesía de Nezahualcóyotl llega a estas alturas del partido? ¿Por qué todos esos poetas del México antiguo que llegaron a este lugar hablan de solo una cosa? Yo, perdón que me clave, pero yo creo en el deseo. ¿Por qué ningún poema de los antiguos que llegaron al México contemporáneo habla del deseo? Yo tengo una teoría. Pasó antes por el sedazo de la sotana de los curas. Los curas nos dijeron qué chingada poesía tendríamos que leer los indios y qué chingada poesía de los indios tendría que leer México. Y eso me parece que es grave. Bueno, si en español no sé, la bronca que yo tuve mucho tiempo y que probablemente voy a volver a tener, porque ya pasó el pan y ya cerró puertas. Entonces es volver a decir en un programa de televisión pene o vagina sin que me dé pena y que me dé mucho placer y gusto, porque los traemos puestos, porque no hay que dar pena. Traigo el codo, la nariz y la vagina, aquí está, y es mi cuerpo. Entonces esta parte se fue cercenando con el tiempo y ha sido tan difícil regresar. Tú dices deseo, yo digo placer, y eso es lo que tu trabajo da placer, da deseo, da necesidad de conocer más y también de indignación, y eso es lo que se te agradece. Y no te crezcas, cabrón. ¿Van a preguntar? No van a preguntar. Ok, yo, bueno, voy a leer un poquito, ¿les parece? Yo que pregunte, Sí. Voy a leer algo del Xolo, que es un libro, disco que hicimos con Juan Pablo Villa, un músico que me parece de los más interesantes en torno al, digamos, lo que está desarrollándose en los terrenos de lo musical. A ver, voy a leer una cosa que se llama Palabra de Mujer. Xolo es un libro. Yo tengo una fijación con los muertos, con la muerte. Chantolo, este libro es un libro dedicado a la fiesta de muertos de la Huasteca, con todo ese imaginario que es la Huasteca. Xolo, que es habla un poco del pasaje del ser humano hasta llegar a morir, ¿no? Xolo es el perrito que te va a ayudar a cruzar el Mictlán. Xolo significa desnudo. Murió mi madre en el trayecto, ¿no? Por ahí de 2006. Y este libro mucho de su aliento está escrito en femenino. Y voy a leer un texto que se llama Nana Itlactul, en náhuatl, palabra de mujer, en castellano. Teta, Xlatotzulna, Xochiquitzahua Nicnehtica Niccaquis, Tlajilopa Tichihua, Nahuali Nimitztlacualchichihuas, Cuatotzin Tlapanili, Chichigues, Cuanyahua Tlaxcali, Xlatotzona Tate, Tlen Tichihuasen la Axi, Neki, y aquella noche te ponemos, Santasan, nada, dejan carteno Timosehuitin, Santasan, nada. Santo Juan Tiquitasen, que el cielo inscrito Nati, Chilechox Tapitate, Guanajuali Nimitzlamacas, Guanajuali Titlagua Tiquitas que les Patimaya. En español dices, viejo, toca. La Xochipitzahua tengo ganas de escuchar. Si accedes y tocas, buena comida te voy a preparar. Guatape de conejo, frijol de chivo y tortillas recién hechas. Ándale viejo, toca. ¿Qué haremos si no quieres? Nuestros hijos se han marchado, ya solo tú, solo yo. Sentémonos ya, solo tú, solo yo, a mirar cómo se apaga el día. Viejo, alegra mi corazón y te daré buena comida. Verás como el hambre se te vuelva a despertar.
poema que ya les dije hace ratito, que Shikolinek Nino Shochi, Shikipitzo, Shikoli Iai, Pilnexi, Chiletzikipilo. Huele en flor, chúpala un poquito, bebe de su agua, abeja, dame un poquito. Y ahora les voy a leer un texto ya cuando hay una parte del amor que no es tan bonito, que es cuando el amor va cayendo, va disminuyendo, va metiéndote a esos intrincados caminos del desamor. Se llama Huetzki Corazón. Huetzki no yolot, Toseki, Huetzki no tonasdiyolot, Guanachuelitlanesi. Huelcayaki no yolot, Tecayaki, Mitzemoto, Guanachuelitlanesi. Ashtanesi, Panitlaltilpa. Digo Ilioali, Huipiacitlal, Guanyaki, Huetzki. Guanani Kimatlanesi, Malta, Huetzki, Nani Nikita Seco Samalo, Teneki Nikita Setonati, Teneki Nikishkopinas, Teneki Niklalis y Panoyolot. Nani neki ni yolol planesis, Huetzki no yolot posteki, Huetzki no donatiyolot, Guanachuelitlanesi planesis, se cayó mi corazón, se quebró, cayó mi corazón sol y no puede amanecer. Mi corazón partió, por ahí se fue, te fue a buscar y la tierra no se ve. No amanece en esta tierra, esta noche eterna se vuelve vino para las estrellas y muchas caen. Yo ya quiero que amanezca, que el agua toque la tierra, quiero ver un arco iris, quiero ver un sol, quiero arrancarle su luz para ponerla en mi corazón. Quiero amanecer en mi corazón. Se cayó mi corazón, se quebró, cayó mi corazón sol y no puede amanecer. Este es mi poema favorito del libro. Pero ese no era en realidad porque en realidad lo perdí. Pero sí, a ver, lo voy a decir de memoria. Aquí está. A mí me gusta jugar con el náhuatl y el español. De hecho, yo escribo indistintamente un libro, no necesariamente es bilingüe, o sea, no necesariamente es un poema en náhuatl o en castellano, ¿no? Escribo a veces así un poema. Solo traduzco los poemas que nacieron en náhuatl al castellano, jamás al revés. Pero hay poemas en castellano a los cuales, y a mí me gusta decirlo así, que le ponemos incrustaciones náhuatl, ¿no? Es casi como incrustaciones de diamante en algo, ¿no? En un metal. Entonces, incluso los títulos de mis poemas, algunos están como en este juego. Huitzli Espina se llama este que voy a leer. Huitzli es espina. Pero Huitzli Espina casi podría ser como Vicky. Las comparaciones. No lo voy a decir. Se lo imagina, ¿verdad? Sí. Trilce. El clásico poema de César Vallejo. Triste y dulce, Trilce. Me parece que Huitzli Espina un poco le quiere hacer un homenaje al, para mí, gran poeta en lengua castellana que es César Vallejo. Huitzli Espina. Xicuise Huitzli, Xinechinahnawa, Xinechisteki, Ximoyolchitawa, Xilpamucha de Cahachi no eso, Xteki nombres, Xachpana mucha de Cahachi Puyeca, Ximocahlapo guan Xilechcuatotewa, Xichiwa Pampanari Nekis ni Mohuepas, que en Sepil Toto, Ícaro Petlaltatatsin, Xlachiaca Asco, Xicuise Huitzli, Ximonahnawa. Toma una espina y abrázame, córtame el cuello de una vez, pinta la casa con mi sangre, corta mis piernas, pule los pisos con sal de mar, abre las ventanas y aviéntame, solo así no he de volver a ti, convertido en pájaro, ícaro con alas de petate, mira hacia el cielo, toma una espina y abrázame. Y ya para terminar les voy a leer un poema que está solo escrito en español que se llama Nereidas. Ustedes seguramente han escuchado el danzón. Eso. Tiene un epígrafe de una poeta que a mí me encanta, Silvia Tomasa Rivera. Dice:
Hijo, iba a decir una cosa, pero hay cámaras grabando. Como no puedo matar este amor que tanto me perturba, voy a vivir con él, sin gato más arriba. Se me antoja un danzón entre tus aguas, zambullirme entre tu cuerpo, cuerpo a cuerpo, bailar danzón negreiras. Y llevar tus pies que me hipnotizan, se me antojan tus caderas, tu cabello de medusa, tu cintura de culebra, tu mirada de agua, tus ojos asustados, tus nalgas fuertes, tus pantorrillas muertas. Se me antoja nadar entre tus sábanas, darte besos de saliva arriba de ti o bajo tuyo, inundar tu boca de deseo mientras bailamos. Danzón flor, danzón agua, danzón tú, negra. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, sí, Hay que encenderlo. bueno, sí, soy Rafael López. Me dedico a investigar nuestra cultura, nuestras raíces. Encuentro que todos y cada uno de nosotros, como mexicanos, según los de la cultura, son chilangos. Bueno, sí, según son chilangos, pues no. Depende del lugar donde nacieron. Si nacieron en Iztapalapa, son kurdos. ¿Sí? Tampoco hablamos el español, hablamos el castellano. Y si yo hablo el náhuatl, yo soy náhuatl. Si yo hablo el mixteco, yo soy mixteco. Entonces no cabe la palabra indio, ni tampoco mexicano, ni tampoco indígena. O sea, es que los escuché hablar de indio, indígena, ¿sí? Y no está bien. O sea, yo, al menos en mi opinión, no. ¿Sí? Hay otra cosa también muy importante que quisiera mencionarles, ¿sí? Que todos y cada uno de nosotros, los mexicas, los tecnocas, o mixtecos, o zapotecos, segundo, ¿verdad? Primero, queremos aprender de lo de fuera. Nunca nos interesamos en saber realmente de dónde venimos, cuál es nuestra raíz, cuál es nuestra cultura. Todos y cada uno de nosotros sabemos que venimos de un pueblo con cultura propia, que no necesitamos creer en santos ni en Jesús. Tenemos nuestras propias deidades. Ni en Huitzilopochtli, yo soy ateo. ¿No? Entonces, yo al menos sugiero que todos y cada uno de nosotros que conocemos una pequeñez por ahí de nuestro pueblo, de nuestro pasado prehispánico, nos uniéramos e hiciéramos a lo mejor un libro para nuestra niñez, nuestra juventud, donde hablara verdaderamente de lo nuestro, de nuestra cultura, de nuestra raíz y de nuestra identidad. Porque si yo nací, digamos, en pueblo zapoteco, pues mi identidad en sí es zapoteco. Si nací en pueblo mixteco, mi identidad es el mixteco, ¿no? Ok. Entonces, yo considero que ahí es donde nosotros tenemos que inyectar algo, hacer algo e incrustarlo, si hay necesidad de incrustarlo, digamos, a nivel primaria, a nivel secundaria, por lo menos, ¿sí? Que fuera una materia, ¿sí? Obligatoria, ¿sí? Como el civismo también, porque ahora resulta que ya los niños, pues ya no quieren que uno les ordene, les mande, ¿sí? Entonces, si me mandas o ordenas y me digas, te denuncio, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Que sembremos, pero con un libro, que nosotros lo hagamos, ¿sí? Que nos unamos y comentemos y aportemos y escribamos y se haga ese libro, ¿sí? Y pues sembrar en nuestra niñez, ¿sí? Pero yo no encuentro, porque he comentado con el Oscar, he comentado con Matos, esto. Pero no nos dicen, oye, pues vamos a hacerlo.
vamos a unirnos y vamos a hacer nuestras preguntas y vamos a publicar nuestras ideas, o sea, lo poquito que sabemos, y que lo llevemos a cabo, ¿no? ¿Sí? Eso era lo que tenía que decir. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Mendoza. En primer lugar, los felicito, ha sido una exposición extraordinaria. Me felicito y felicito a todos los presentes por tener la oportunidad de escucharlos. Realmente lo voy con un extraordinario sabor de boca. A veces escuchamos con mucha frecuencia que quienes hacen algo en lenguas indígenas dicen vamos a rescatar la lengua tal, y hay algo que Mardoño ha dicho extraordinario: no hace falta rescatarlas, todo lo contrario, hay que aprenderles mucho. Han sobrevivido cientos o miles de años a las injusticias de la historia y eso nos da mucho que aprender de las lenguas. Sin duda lo que hace falta es devolver el lugar que le corresponde a las lenguas en el corazón y en la vida de los mexicanos. A veces los mexicanos no sabemos hablar inglés y escuchamos en la radio una melodía en inglés y la tarareamos, aunque no sabemos lo que quiere decir. Y tiene una explicación muy sencilla, porque la música es el lenguaje del alma. Sería extraordinario escuchar en cualquier frecuencia de radio una canción en cualquier lengua y que un mexicano que no supiera entenderla pudiera comprender a través de la música lo que está transmitiendo y devolver ese lugar que le corresponde a las lenguas. Yo me desempeño como director de Comunicación y Cultura en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Ahí producimos material en lenguas, sobre todo material infantil. Ojalá algún día nos dé la oportunidad de platicar con ustedes y de poder hacer algo juntos. Creo que había un nicho de oportunidad extraordinaria. Y hacemos también otras actividades en el día a día que no se encuentran plasmados en libros, pero que son muy interesantes. Hacemos talleres de lectura en voz alta para todo el personal del Consejo, porque si fomentamos la educación y los integrantes del Consejo no leemos y no nos interesamos por la cultura y por la lectura, pues no podremos aportar nada a México. Comentarles, el último taller fue precisamente en lenguas madre, invitarlos a que pudieran participar en alguna ocasión de estas actividades. Le pedí al subdirector de producción editorial y al titular del Centro de Documentación acompañarme esta tarde. Creo que todos nos regresamos con ese extraordinario sabor de boca. Nuevamente felicidades, es un verdadero privilegio estar aquí. Buenas tardes. Ahí tienes a una persona que está interesada, ahí la tienes. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? También se me ocurre, y se empiezan a hacer estas cadenas. El hombre tiene conocimiento y tú tienes el poder de editar este tipo de libros y el poder de decir en voz alta entre tu público, entre tu gente, lo que es este tipo de sabiduría, perdón, indígena, porque si digo huasteca, me voy a tardar 14 horas en decir la 64, por eso englobo. Yo sí quiero decir esto. Cuando yo digo pueblos indios, es un poco haciendo un homenaje al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pueblos indios, ellos reivindican los pueblos indios y me parece que en justicia son los que han puesto a los pueblos indios a dialogar en el concierto nacional. Por eso, por respeto a los pueblos zapatistas, yo digo pueblos indios.